pasan de las 6 de la tarde de Wallflower sonando aquí en Generación 97.1. Generación 97.1. Un puente entre décadas. Y seguimos en este jueves de Generación 97.1 y esta me parece una nota súper interesante. Me parece que tenés que estar atento porque podemos sumar gente a esto que tiene que ver con el programa Alumnitos y un concurso literario para niños. Y para charlar de ello estoy con una colaboradora del equipo del programa Alumnitos, con Azul Maluendes. Eduardo Zapata desde Radio Provincia. Azul, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, Eduardo y equipo, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. No. Y bueno, muy contenta de hablar de concurso, gracias. Todo lo contrario, me pareció sumamente interesante cuando lo propusieron en producción, porque, bueno, no sé, me hizo también remontar un poco cuando uno era chico y llegaba a la escuela, en mi caso, ¿no? La invitación para participar de un concurso literario, pero quiero que me cuentes de este en particular, que es a nivel nacional, creo yo, todo. Bueno, buenísimo, ya te cuento, y sí, es una gran alegría cuando está la oportunidad de un concurso así. Se llama Alumnitos, Argentina te escuchamos, y es un concurso nacional y ya internacional también de escritura de historias. La invitación es que chicos de 10 a 15 años, reunidos por una institución que los inscriba y que autorice su participación, participen escribiendo en grupos de 2 a 4 integrantes una historia, la historia que mejor pinte su región o de la temática que deseen hablar. Para esto los invitamos también a que busquen historias, mitos, leyendas, cuentos populares de la región para encontrar en esas historias soluciones milenarias a los problemas actuales. Y también que se inspiren, ahora que está todo tan polarizado a lo deportivo, sí, en su pasión deportiva también, porque muchos hacen deporte y tienen muchas historias para contar respecto de eso, de lo que han tenido que atravesar o de la inspiración que tienen respecto a algunos deportistas. Así que esa es la invitación, es un concurso de escritura que ya por la 6ª edición. Eso te iba a preguntar, Azul, esta es la 6ª edición. Así es, la 6ª edición que se hace, o sea que ya ha crecido un montón el concurso en estos años, así que lo que tengo para contar es un montón porque tenemos testimonios maravillosos de lo que generan los chicos la participación. En la primera edición, por ejemplo, se hicieron capítulos animados, se llegó a hacer algo muy importante, que es que lleguen esos capítulos animados y un documental a la televisión, al Canal 9, y se ganó el Martín Fierro. Eso es algo que no esperábamos, que fue totalmente sorprendente. Porque además es perdón, Azul, es el reconocimiento al trabajo de los niños. De los chicos, exactamente. Como bien lo decís, son guionados por los chicos, después adaptados a capítulos animados, pero son historias que escribieron ellos en lugares recónditos. Es hermoso, toda la serie animada es preciosa. En Gente Max, ahora que es una página, pueden verlos, así que estén atentos. Para eso invitamos a que sigan en las redes sociales al concurso, porque allí se enteran de novedades buenísimas. ¿Cómo tienen que hacer, Azul? Tienen que seguirnos en redes como Alumnitos, figuramos como Alumnitos y ahí se van a enterar de estas cosas. Y en www.alumnitos.com están las bases y condiciones, la nueva plataforma que hace muy accesible la inscripción para las directoras y directores de los colegios y de otras instituciones, porque pueden participar tanto escuelas como bibliotecas, ONG. Bueno, todo lo que emplee chicos y tenga una personería como para inscribir a los chicos en el concurso y autorizarlos. Y bueno, ahí, por ejemplo, ese premio Martín Fierro que también llegó a los chicos, se les brindó un premio simbólico, digamos, cuando vinieron a Buenos Aires a la premiación, porque también se hacen premiaciones hermosísimas. ¿De qué lugar eran estos chicos, Azul? A la premiación. Sí. ¿De qué lugar eran? Te escucho. ¿De qué lugar es? La productora es EOC, El Otro Camino, es una productora argentina que está interesada en
armar cosas así tan interesantes como alumnitos y tan propicias. Y bueno, esto de los capítulos animados, ¿a dónde llega el concurso? Llegó hasta un Martín Fierro, era algo que no pensábamos. Los chicos, por ejemplo, bueno, te digo más o menos cómo es para que se enteren. Ahora está mismo abierta la inscripción todavía hasta el 7 de agosto, atención a esta fecha, porque es importante que tengan en cuenta que hay un tiempo para armarlos, para corregirlos. Pueden participar abuelos o abuelas, esto quiere decir una persona, un adulto mayor. A ver, ¿cómo sería la participación del abuelo o de la abuela? Bueno, integra parte de un grupo, puede participar hasta un abuelo o abuela por grupo, aportando historias, cuestiones que pasaban antes y que pueden servir a los chicos y que son muy interesantes para ver cómo se resolvían las cosas antes y cómo las resolverían ellos ahora, porque lo importante es que la historia plantee un problema, por supuesto, bien contada y linda y sin falta de ortografía, y que sea original, que no sea IA y que lo copien de Netflix, digamos, y que, claro, que sea de ellos y que encuentren una solución a ese problema. Y por supuesto, los abuelos tienen sus historias de cómo solucionaron aquellas cosas. También hay en los archivos históricos de las ciudades y de los pueblos material muy interesante. Esto hasta pueden buscarlo por los celulares, por la compu. La verdad que pueden nutrirse de eso para inspirarse. Escuchándote, Azul, uno estoy pensando, ¿no? Porque además el concurso invita a otras cuestiones más allá de la escritura, sino al reunirse, a que sea en grupo, a charlar con alguien, a investigar acerca de lo que tenés más próximo, ¿no? Que no siempre uno es muy consciente del pueblo, del lugar donde nació, pero cuando empezás a investigar decís, ¡apa! Mirá por dónde iba esta ciudad. Y eso es integración, es integrarte con el lugar, con los compañeros, debatir, poner en juego lo que querés decir, que es tan importante para los chicos en este momento, que es usar el dispositivo o el internet para algo mejor y que los junta a, no solo poner en juego diversas temáticas que para ellos son importantes. Se ha tratado el bullying, se ha tratado la discriminación, el tratamiento de lo diferente, el cuidado de la naturaleza, y también es aprovecharlo para integrar a los abuelos, a las abuelas, a las personas mayores, que es una integración generacional que tampoco se da demasiado, porque a veces comparten pero no dialogan de lo que pasaba antes, que está buenísimo que así sea. Y también a lo deportivo, al ala deportiva, que no se tache el polo de escribir si un chico hace deporte, porque también tiene mucho ahí para contar. Lo mismo los chicos que están en escuelas artísticas y son buenísimos dibujando. Bueno, en el dibujo hay un relato también, entonces también se integran chicos que dibujan o que... Es verdad, y sobre todo en el mundo de lo que es el deportivo, y si tomás el fútbol, hay un montón de literatura respecto a eso. Claro que sí, una inspiración que está buenísima porque es pasión, lo estamos viendo ahora en este tiempo, lo vemos en 2022, es pasión, ya estaban al límite de aquel tiempo y se vio ese interés, entonces hay que aprovecharlo porque se emocionan, que los inspira, conocen historias de jugadores, de jugadoras o de competidores de diversas disciplinas que tuvieron que atravesar cuestiones y aprender y así lograron buenos resultados y se mejoraron a sí mismos. Porque lo interesante del concurso y toda esta integración que propone es que para ellos significa un recorrido personal y además pueden ganar premios también, porque digamos... ¿Y cuáles son las premiaciones? La premiación consiste, primero te digo más o menos cómo viene, esto de que presentan los escritos en esta instancia en la que todavía está abierta la inscripción. Después se hace una preselección. Se eligen 60 escritos, o sea, 10 por cada una de las 6 regiones del país, más el área internacional, donde participa España, Uruguay, México, Colombia también. Sí, porque se interesaron y quieren participar, está buenísimo. Y después están los jurados, que siempre son notables de la cultura, que eligen a los 3 mejores de cada región. Y después es una votación online para que participe la comunidad y ustedes también van a estar invitados a votar, conociendo ya que participan, para elegir primero, segundo y tercer lugar. Y eso se obtienen premios materiales, como así también las menciones especiales que hay, que existen, porque hay chicos que hacen mucha más conexión para
tienen que ampliar circuitos para presentar el escrito. Así que primer premio, una computadora más una tablet, que está buenísimo. Agradecemos a los sponsors porque esto no sería posible si no nos acompañan empresas que desean colaborar con este tipo de propuestas culturales, así que invitadísimos también si desean sumarse más, por supuesto. Segundo premio, hay un conjunto de música, de elementos musicales para hacer música, están buenísimos. Y tercero, elementos para hacer gimnasia. Y siempre hay cositas que se suman porque por suerte tenemos muchos sponsors que nos acompañan, y todo es para los chicos. Para que se enganchen, se motiven, para que haya sorteos mensuales para quienes ya están participando y envíen cuanto antes su escrito, que no demoren esto porque bueno... No, ya queda poquito porque al menos, no sé, en la provincia de Buenos Aires creo que el 20 de julio arrancan las vacaciones, el receso invernal. Claro, vienen... hay instituciones que siguen trabajando igualmente, así que por supuesto a meterle pata ahí, pero muchas que por ahí interrumpen para las vacaciones y entonces ya tienen que estar en vías de enviarlo, así que atenti, todas las escuelas, todas las instituciones que nuclean chicos de 10 a 15 años y también a seguirnos en redes que nos ayuda mucho, nos viene muy bien en Alumnitos y bueno, y medios como esta radio que siempre nos acompañan también son una ayuda fundamental y los auspicios, porque los ministerios, las secretarías de Cultura y Educación también han brindado el auspicio y hasta la Secretaría de Educación de Nación, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano, también brindó este año su auspicio y bueno, y esto es importante también porque hace que se difunda mejor, que se enteren más directoras de escuela. Y es buenísimo, estamos muy contentos con el crecimiento. La verdad, Azul, me encanta escucharte con la pasión que estás hablando sobre esto, pero me parece hermosísimo, un concurso de escritura para los más jóvenes y que a su vez, bueno, después tiene difusión y lo que me quedó de... Y además se hace una premiación hermosa, Edu, que es en Buenos Aires generalmente, porque lo que queremos es que los chicos que a lo mejor nunca salieron de su lugar vengan a conocer Buenos Aires. Vinieron un montón de chicos en todas estas ediciones, vienen los de la edición que ganan más lo de la edición anterior a entregar el premio. Ah, hermoso. ¿Y eso dónde es, Azul? Lo hacemos en diversos lugares, se ha hecho en la Usina del Arte, se hizo en el Banco Nación, en lugares que pueden albergar esa cantidad de chicos y bueno, después salen a pasear, van a lugares emblemáticos de la ciudad que todo esto lo conseguimos gracias también a los sponsors. Está muy bien. Y es una aventura hermosa para ellos, así que bueno, eso para los ganadores. Y para los 60 que son preseleccionados también hay un lindo premio que es participar en el ebook, en el libro digital. Bien. Es precioso. Cada edición se hace un ebook divino que yo recomiendo que vayan a ver si tienen ganas de leer en familia a la noche. No solo para los chicos, sino también para los grandes. Esas historias que enviaron ellos de cada lugar son preciosas, son una enseñanza en sí misma y son muy bellos también los formatos que tienen los ebooks, así que en www.alumnitos.com están, cada ebook es un tesoro y bueno, esto que vos decías cuando arrancó la nota de que qué alegría cuando llegaba a tu escuela la propuesta. Me hubiera encantado que en mi escuelita llegue, yo soy acá de La Plata, una escuela muy chiquita, pública, hace 1000 años, pero hubiera querido que llegue una propuesta así, que encima ahora, facilitado por la internet, puedan acceder, puedan enviar los escritos online, y bueno, está buenísimo. Alumnitos realmente es una oportunidad que es un ejercicio, porque aunque pierdan, no pierden algo, ganan. Sí, y la verdad que también esto del ebook y la publicación me parece un hermoso regalo. Azul, muchísimas gracias por esta nota. Gracias a ustedes. Muchas gracias a vos y tu producción, Edu. Muy amable. No, por favor, nos encanta difundir este tipo de cosas, así que creo que la información quedó más que clara. Y en algún momento, ¿cuándo termina? ¿Cuándo se dan los resultados? Mira, el 7 de agosto cierra la elección, así que sí o sí hay que, antes de esa fecha, enviar todo, que por eso que estén atentos. Y después hay un periodo de preselección y después ya en la última fecha en el medio, por eso hay que estar atentos a las redes, porque hay fechas
en el medio, que son la preselección, la selección de los 3 escritos por cada región, para que después se entere los que tienen que votar, que son todos los que se quieran conectar online, y después, bueno, sigue la votación online, que es para todos abierta, vamos a enviar un link, y el 2 de noviembre, premiación ya con los ganadores. Bueno, en noviembre te estamos llamando, así nos contás todo acerca de los ganadores. Ustedes están invitados. Yo sé que por ahí, en Buenos Aires, pero siempre esta radio está invitada a que estén, que tomen sus testimonios, si quieren, de los chicos, de los docentes, también ahí. Muchísimas gracias, Azul. Gracias a ustedes. Te mando un abrazo grande. Azul Maluendes, colaboradora de Alumnitos, que propone este concurso literario. Bueno, ¿quién no conoce a alguien de 10 o 15 años y alguna institución que quiera participar? Me parece una propuesta absolutamente interesante. 221-508-2447 es la línea telefónica de la 97 UNE. Avanzamos en esta tarde-noche de jueves.